Pues bueno, la presentación se titula Comorbilidad entre la depresión clínica y las enfermedades no psiquiátricas, la eficacia y seguridad de los fármacos antidepresivos. Para comenzar esta discusión es importante que hablemos sobre qué es o cómo entendemos ahorita la depresión clínica. Como sabemos, pues el trastorno depresivo mayor se define por la presencia de al menos un episodio depresivo mayor, de acuerdo con el DSM, que ocurre en ausencia de un historial de episodios de manía o de hipomanía y se caracteriza por episodios de al menos 2 semanas de duración que implican cambios claros en el afecto, la cognición y funciones neurovegetativas con remisiones interepisódicas. No voy a comentar pues cada uno de los criterios diagnósticos, pero en términos generales este es el constructo de depresión mayor actualmente utilizado de acuerdo con el DSM. Pero realmente este constructo, esta forma en la que entendemos actualmente la depresión es capaz de describir y detectar de manera adecuada a cada paciente con depresión clínica en todos los casos. Los criterios de la CIE-11, como sabemos, en realidad son muy similares, aunque no lo llamen probablemente trastorno depresivo mayor, sino trastorno depresivo solamente con sus variedades, pero en general realmente no nos preguntamos si de verdad estamos diagnosticando de manera adecuada la depresión clínica con estos criterios. Es algo que pues ya damos por sentado y que aparentemente pues ha funcionado, pero sí creo que revisar las modificaciones a los sistemas de la CIE y el DSM pues brinda la oportunidad de examinar su lógica, examinar su utilidad, para diferenciar los trastornos depresivos clínicos de los cambios en el estado de ánimo normales y para diferenciar también los subtipos de la depresión, porque pues ambos sistemas, tanto el DSM como la CIE, podrían tener sus limitantes y es algo que quizá no nos preguntamos tan a menudo. Así como tampoco nos preguntamos si acaso estas limitaciones podrían tener que ver a lo mejor con la poca respuesta que a veces o en algunas ocasiones vemos en los pacientes con un primer ensayo a un antidepresivo. Entonces, bueno, buscando un poco más, encontramos que existen en realidad propuestas alternativas de definición y criterios diagnósticos, considerando la importancia de afinar la distinción entre la depresión clínica y los estados de ánimo depresivos normativos, y la importancia de mejorar la delimitación de entidades, a lo mejor como la melancolía, la depresión psicótica o estos especificadores principales. Así, pues de acuerdo con Parker, en este trabajo que estamos presentando, de 2011, sus criterios se centran en matices de un estado de ánimo deprimido, sí, pero no incluyen especificadores como tal hacia el cuadro depresivo melancólico o psicótico, como lo hace el DSM. Y también, bueno, él propone que para reducir el riesgo de sobrediagnóstico de la depresión haya un número mayor de síntomas requeridos. Como lo vemos acá, nos propone que haya hasta 6 síntomas en comparación con el DSM. Y también propone los criterios de duración y de disfunción, que también propone el DSM tradicional, digamos. Pero él en realidad lo empieza a definir como un modelo jerárquico, en donde el primer nivel, que es este que presentamos aquí, busca definir el dominio de depresión clínica de la forma que ya mencionamos ahorita y distinguirlo de los estados de ánimo normales mediante justo la duración del episodio, 2 semanas o más, y los criterios de disfunción. El segundo nivel busca distinguir el subtipo melancólico del no melancólico de una manera más precisa. Como podemos observar, Parker propone que para diagnosticar un episodio depresivo con un subtipo melancólico es necesario que primero se cumplan todos los criterios de la depresión que antes les mostraba en el otro cuadrito, y después que se cumplan entonces o se agreguen los síntomas de melancolía, como lo que podemos observar aquí, como la anergia marcada, los que ya conocemos, como empeoramiento por las mañanas, el enlentecimiento para hacer tareas básicas, entre otros que nos menciona en este cuadro. De la misma forma, la depresión psicótica se encuentra en el tercer nivel de este modelo jerárquico que él propone y requiere que se cumplan primero los criterios de melancolía y por lo tanto de la depresión clínica, como decíamos, a los cuales además después se les agreguen los delirios y alucinaciones que igual pueden o no ser congruentes con el estado de ánimo. Entonces, bueno, esta es una propuesta alternativa de definición que nos hace preguntarnos si acaso hay alguna otra forma de conceptualizar la depresión o los criterios o sus especificadores como los conocemos, lo cual pues es de suma importancia porque pues de acuerdo con los resultados de este trabajo de 2013 por las doctoras Berenson, Lara, Robles y Medina Mora, la depresión es la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables. Afecta a 350 millones de personas en el mundo, con prevalencias que oscilan entre 3.3 y 21.4%.
Es la primera causa de discapacidad para las mujeres y la novena para los hombres en México, detallando que hasta 9.2% de los mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en algún momento de su vida y 4.8% en los 12 meses previos al estudio que realizaron. También, como sabemos, hay una mayor frecuencia en las mujeres, con una prevalencia de 10.4 más que en los hombres, con una de 5.4. Entonces, pues con esta carga de enfermedad, claro que continúa siendo de suma importancia que discutamos sobre este tema en cada parte del mismo, desde la forma en la que lo estamos diagnosticando hasta las alternativas del tratamiento. Y pues hablando de esto último, este que les presento acá es el modelo de acciones, decisiones y alternativas para el manejo de los trastornos depresivos que se describe en las guías de práctica clínica del Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. Este modelo nos recuerda que en realidad existen 3 escalones de tratamiento, que son pues las acciones, las decisiones y el tercer escalón, que serían las alternativas. Para detallarlos un poquito más, pues las acciones conforman en realidad el fundamento básico del tratamiento y son aquellas que se deben instituir siempre en todos los pacientes, pues para facilitar sobre todo su recuperamiento funcional. Estas acciones pues las podemos entender como el desarrollo en general de buenos hábitos, apoyar el desarrollo de nuevas habilidades de afrontamiento en los pacientes, por ejemplo. Y pues dentro de estas acciones se describen 3 grupos. El primer grupo son aquellos cambios en el estilo de vida que el paciente solito puede o debería empezar a instituir, por ejemplo, tener una adecuada higiene de sueño, hacer ejercicio regular, mejorar su dieta. El segundo grupo también son aquellos que el paciente pues también necesita manejar como prioridad, pero que a lo mejor pues podría necesitar un poquito más de ayuda por parte del personal de salud, como por ejemplo limitar el consumo de alcohol, dejar de fumar, porque sabemos que estos hábitos pues impactan de manera adversa en el estado de ánimo y pueden interferir también con el tratamiento o especialmente pues con los medicamentos utilizados. El tercer grupo de acciones de este primer escalón son aquellas que necesitan ser implementadas por el personal de salud, por ejemplo, psicoeducación. Además, bueno, es importante también considerar las necesidades sociales del individuo y cómo éstas están impactando en su depresión y ayudar a lo mejor con esto de la manera en que sea posible, por ejemplo, refiriendo al paciente a trabajo social, que es algo que también pues solemos hacer. El segundo escalón son justamente las opciones. Hablan de aquellas opciones farmacoterapéuticas que se recomiendan y deben probarse inicialmente. Esto es, si las acciones descritas anteriormente resultan insuficientes para lograr la remisión de los síntomas y el paciente sí es susceptible a tratamiento farmacológico, pues entonces se puede prescribir un antidepresivo, sin olvidar lo mismo, que el primer escalón es el que acabamos de mencionar, no es este, son las acciones y los cambios en el estilo de vida que platicábamos hace un momento. Pero bueno, en algunos casos sí se puede prescribir un antidepresivo desde el principio, por ejemplo, cuando la experiencia previa a lo mejor ha demostrado que se necesita medicación o cuando se trata a lo mejor de un trastorno grave que no ha tenido respuesta. Pero pues antes de comenzar la farmacoterapia sí es importante haber determinado diferentes cuestiones, por ejemplo, si el paciente ha tenido tratamiento previo, considerar siempre lo que nos menciona aquí en este esquema, la eficacia y tolerabilidad de los medicamentos. Entendido que pues existen medicamentos que por su perfil son más eficaces a lo mejor, pero bueno, quizá menos tolerados, como lo podemos ver acá nos ponen de ejemplo la amitriptilina o viceversa, ¿no? Lo cual también tenemos que conocer y tomar en cuenta para guiar siempre nuestra decisión terapéutica dentro de este segundo escalón. Y en cuanto a las alternativas, que es el tercer escalón de tratamiento, que es esta parte de acá, pues es importante notar que el recuperamiento funcional del paciente puede conseguirse en realidad en cualquier punto del proceso, ¿no? Este esquema como que nos enseña los 3 escalones que ya platicábamos. Entonces, el recuperamiento lo ideal es que se alcance de manera tan rápida como sea posible, pero pues hay múltiples opciones disponibles, ¿no? Sin embargo, en muchos casos estas intervenciones son ineficaces o son insuficientes por sí solas, sobre todo en un primer acercamiento al tratamiento con el paciente, lo que significa que es necesario emplear estrategias alternativas en muchas ocasiones. La principal de ellas pues es la combinación de los tipos del tratamiento y, como ya se ha dicho, la combinación de intervenciones psicológicas, de intervenciones sociales con la farmacoterapia, pues es una de las mejores estrategias. Sin embargo, es muy posible también que estos pasos pues no hayan logrado una respuesta satisfactoria o la remisión o recuperación del cuadro, por lo que quizá a veces, en algunos casos se necesitan alternativas como incrementar la dosis del antidepresivo, potenciarlo con otro medicamento, cambiar de antidepresivo o bien, ahora sí, el tercer escalón,
que es esta parte, como los tratamientos físicos, la terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcraneal. En esta revisión sistemática y metaanálisis, que seguramente muchos ya conocen, de Cipriani de 2018, su objetivo fue comparar y jerarquizar la eficacia y seguridad de los antidepresivos para el tratamiento agudo de adultos con trastorno depresivo mayor unipolar, pero sin comorbilidades o sin enfermedades no psiquiátricas. Bueno, para hablar sobre esto es importante que definamos el odds ratio o que recordemos su definición. Es una medición estadística que cuantifica la fuerza de asociación entre dos eventos, el evento A y el evento B. Se dice, se define que dos eventos son independientes si y solo si el odds ratio es igual a 1. Es decir, las probabilidades de un evento son las mismas en presencia o ausencia de otro evento. Si el OR es mayor que 1, entonces el evento A y el evento B están asociados en el sentido de que la presencia de uno de estos eventos aumenta las probabilidades de que ocurra el otro. Y por el contrario, si el OR es menor que 1, entonces la correlación es negativa y la presencia de un evento reduce las probabilidades de que ocurra el otro. En cuanto a la magnitud del efecto, cuando el OR es menor que 1,68, se considera su magnitud como menos que pequeña, como mínima. Si está entre 1,68 a 3,47 se considera una magnitud pequeña, hasta 6,71 se considera moderada y si es mayor que 6,71 es grande. Acá les pongo algunas de las que a lo mejor importarían para entender esta parte de estos forest plot. Entonces, en este estudio, en términos de eficacia, todos los antidepresivos, como podemos ver, fueron más efectivos que el placebo. Esta es la de eficacia, todos fueron más efectivos que el placebo. Con odds ratio que oscilaron entre 2,13 para la amitriptilina, que es el de hasta arriba, y 1,37 para la reboxetina, que fue este de aquí, ¿no? En cuanto a la aceptabilidad, que es la siguiente gráfica, esta de aquí, solo la agomelatina con un odds ratio de 0.84 y la fluoxetina con 0.88 se asociaron con menos abandonos que el placebo, mientras que, por ejemplo, otros medicamentos, incluso la clomipramina, que es la que vemos hasta abajo, pues fue peor que el placebo, ¿no? Entonces, con base en lo que veíamos previamente, pues nos damos cuenta que la mayoría de los fármacos antidepresivos, aunque son claramente superiores al placebo, en realidad cuentan con un tamaño del efecto, una magnitud del efecto pequeña, de acuerdo a lo que ya estábamos mencionando hace ratito. También me gustaría platicarles sobre este sistema de clasificación de los fármacos, porque quizá es algo que no conocemos mucho, pero es el sistema que se utilizó para clasificar a los medicamentos antidepresivos en el artículo de interés del día de hoy. Entonces, el propósito de este sistema de la OMS es servir como una herramienta para el monitoreo e investigación de la utilización de medicamentos con el objetivo de mejorar la calidad del uso de los mismos. Su objetivo pues, es mantener códigos estables a lo largo del tiempo para permitir que se estudien las tendencias en el consumo de medicamentos sin la complicación de cambios frecuentes en la nomenclatura, por ejemplo. Entonces, en este sistema, las sustancias activas, como lo vemos en este ejemplo de acá, se clasifican en 5 niveles diferentes. El sistema en realidad tiene 14 grupos anatómicos farmacológicos principales que corresponderían con este primer nivel. Este es el ejemplo de la metformina. Cada grupo de este sistema de clasificación se divide también en segundos niveles, que pueden ser grupos farmacológicos o terapéuticos. El tercer y el cuarto nivel son subgrupos químicos, farmacológicos o terapéuticos también, y el quinto nivel ya es como tal la sustancia química. La parte de la DDD es una unidad de medida, no necesariamente refleja la dosis diaria recomendada de cada fármaco o la dosis que debe ser prescrita, porque sabemos que las dosis terapéuticas para pacientes se recomiendan para pacientes individuales, para grupos de pacientes a menudo van a diferir de este sistema de clasificación, ya que se van a basar en otras características, como características individuales, consideraciones farmacocinéticas, por ejemplo. De acuerdo también con esta revisión de Nature, muchas enfermedades no psiquiátricas están asociadas con trastorno depresivo mayor comórbido con una prevalencia mayor al 10%, y varias enfermedades muestran incluso estimaciones mayores al 20%, lo que significa que la prevalencia del trastorno depresivo mayor en personas con enfermedades crónicas es al menos el doble y a menudo más de 4 veces mayor que la prevalencia en la población general, que discutíamos que es aproximadamente del 5%.
Entonces, como se muestra en esta figura, las barras y las barras de error representan la prevalencia de la comorbilidad, la prevalencia de la comorbilidad del trastorno depresivo mayor y el intervalo de confianza al 95% para cada enfermedad no psiquiátrica o grupo de enfermedades, de acuerdo con lo calculado en cada uno de sus metaanálisis. Estas enfermedades que yo les marqué aquí con una estrellita son las que más se mencionan también en el artículo que revisaremos el día de hoy, por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, la esclerosis múltiple, el síndrome de intestino irritable, cáncer de mama, diabetes mellitus tipo 2 y la artritis reumatoide. Entonces, pues esta revisión hace hincapié en que la depresión comórbida pues realmente ha producido grandes implicaciones clínicas, ya que hay un efecto negativo aditivo o incluso sindémico de la depresión y las enfermedades crónicas en la salud en general. Existen entonces diferentes modelos explicativos de la comorbilidad entre la depresión clínica y las enfermedades no psiquiátricas. Está pues desde la probabilidad de que esto sea una mera coincidencia, el que coexistan estas dos entidades, hasta causas relacionadas con la terapia farmacológica, a lo mejor utilizada para el trastorno depresivo mayor o la enfermedad médica no psiquiátrica por diferentes vías inflamatorias, vías metabólicas que ya conocemos. Lo mismo ocurre a lo mejor con los cambios en el comportamiento debido a alguna de estas condiciones, como una enfermedad cardiovascular que puede generar como a consecuencia de la reducción de la actividad física, una dieta pobre o el tabaquismo en pacientes con depresión, ¿no? También puede haber factores biológicos o factores psicosociales, de los cuales también vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, este esquema nos ayuda a destacar que los efectos en realidad pueden ir en ambas direcciones, en donde una enfermedad crónica puede incrementar el riesgo de la depresión y viceversa. Generalmente no es uno o es el otro, sino una mezcla de estas vías lo que contribuye a lo mejor al desarrollo de la depresión comórbida. En cuanto a la biología compartida, sí existen bases genéticas en común. El mecanismo biológico más obvio que podría explicar la aparición de dos trastornos son las variantes de riesgo genético que se comparten entre las enfermedades. Y también podría haber una superposición neurobiológica entre la depresión y las enfermedades no psiquiátricas, en donde, bueno, la inflamación, como sabemos, puede contribuir al desarrollo de síntomas depresivos en cualquier enfermedad que a lo mejor tenga un componente inflamatorio pronunciado en su fisiopatología. También existen mecanismos relacionados con el tratamiento, como decíamos, porque se sospecha que varios medicamentos utilizados para diversas enfermedades provocan síntomas depresivos, aunque esta evidencia en realidad todavía proviene de informes de casos y estudios observacionales no controlados. Y también alguna evidencia sugiere efectos beneficiosos de algunos otros medicamentos, por ejemplo de las estatinas, en la prevención y tratamiento de la depresión, debido a sus efectos pleiotrópicos, incluidos sus efectos antiinflamatorios, la promoción de neuroplasticidad, modulación de los neurotransmisores y la función neuroendocrina. En cuanto a la parte del comportamiento, pues ya mencionábamos los aspectos habituales del estilo de vida, como fumar, la falta de ejercicio físico, el consumo excesivo de alcohol, una dieta poco saludable, pues van a contribuir a una variedad de comorbilidades crónicas y podrían pues también en parte mediar la influencia de la depresión en el riesgo y los desenlaces de las enfermedades no psiquiátricas, como lo mencionábamos. Y están pues los factores psicológicos porque, como sabemos, pues las enfermedades crónicas plantean muchas amenazas o factores estresantes para los pacientes. Si la depresión se ve desde el punto de vista del modelo de estrés-afrontamiento, la depresión es una enfermedad no psiquiátrica que puede ocurrir a lo mejor cuando las demandas de la situación exceden los recursos de afrontamiento de una persona. Y pues también otros factores como la falta de apoyo social, el aislamiento, pues van a incrementar el riesgo de depresión en todas las afecciones no psiquiátricas. Y los factores también intrapersonales como el perfeccionismo, el pesimismo, pues también pueden influir en la atención a los estados somáticos individuales y la interpretación de estos estados y las conductas de afrontamiento, lo que a su vez pues puede conducir a la depresión, ¿no? El diagnóstico de la depresión comórbida en pacientes con afecciones no psiquiátricas en realidad puede ser un desafío, ya que tanto los trastornos psiquiátricos como las enfermedades no psiquiátricas pueden causar síntomas similares en algunos casos, por ejemplo, fatiga, disminución en la concentración, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. Entonces, la OMS y las guías australianas y del Reino Unido proponen este algoritmo que les presento aquí, en el cual se utiliza un instrumento de 2 preguntas para identificar a pacientes en riesgo de síntomas depresivos clínicamente relevantes
Este tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 65%, similar e incluso mejor en cuanto a sensibilidad que el PHQ2, que a veces también se utiliza, que tiene una sensibilidad del 91%. Sin embargo, como ambas herramientas en realidad tienen una baja especificidad, lo que incrementa la posibilidad de falsos positivos, a un tamizaje positivo con las primeras dos preguntas que mencionábamos, se le debe de seguir una entrevista clínica, como acá lo menciona, para determinar si el paciente cumple realmente con los criterios de trastorno depresivo mayor. Algunos clínicos incluso utilizan después el PHQ-9 como una alternativa a la entrevista clínica, tanto para tamizaje como para diagnóstico. Entonces, la recomendación es evaluar a todos los adultos con una enfermedad no psiquiátrica que no hayan sido evaluados previamente para depresión y utilizar pues también el juicio clínico, considerando los factores de riesgo, las condiciones comórbidas, a lo mejor los acontecimientos de la vida, para determinar si es necesario realizar a lo mejor pruebas adicionales a pacientes con alto riesgo de depresión. En cuanto a las directrices generales para el tratamiento de la depresión, también se aplican a la depresión comórbida con enfermedades no psiquiátricas, dependiendo de la gravedad y el curso tanto de la enfermedad no psiquiátrica como de los síntomas depresivos, así como de las preferencias informadas del paciente. Las principales estrategias del tratamiento pues van a incluir, como decíamos, la psicoterapia, la farmacoterapia, pero también el autocuidado, el tratamiento de la depresión y de la enfermedad subyacente de ambas. Entonces, esto idealmente en un entorno de atención integral que incluya a varios especialistas, como ya lo veíamos en un inicio en el modelo de acciones, decisiones y alternativas que discutíamos. Entonces, teniendo en cuenta las cosas que se deben hacer y las cosas que no se deben hacer en cuanto a esta comorbilidad, lo que sí hay que hacer, lo que sí se recomienda es pues tomar en cuenta cuidadosamente la historia del paciente, sus signos, sus síntomas, para determinar a lo mejor si existe un mayor riesgo de algún evento adverso en específico, considerar también la edad del paciente, las comorbilidades que tiene antes de iniciar la medicación y ser especialmente cauteloso sobre todo en pacientes mayores, en quienes la medicación pues sabemos debe iniciarse a una dosis baja, que luego debe ir ajustándose pues lentamente, ¿no? También verificar siempre si existen posibles interacciones entre los medicamentos, determinar siempre el peso y los valores basales del laboratorio antes del tratamiento farmacológico es algo que en especial en esta población pues no se nos puede olvidar. Y lo que no hay que hacer es, por ejemplo, evitar la polifarmacia en personas mayores siempre que sea posible, evitar las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos, incluso los antipsicóticos en personas mayores. No utilizar antipsicóticos de forma rutinaria como ayuda para dormir, que a lo mejor es algo que sí habitualmente hacemos, y no ignorar el aumento de peso durante el tratamiento farmacológico son algunas de las principales recomendaciones que se hacen en esta población en particular. Y bueno, en cuanto al artículo principal de esta sesión, pues este fue publicado en la revista JAMA de Psiquiatría. Esta es una revista arbitrada por pares que reúne contenidos de vanguardia para académicos y clínicos que trabajan en este campo y publica investigaciones originales y relevantes. Es importante mencionar que el protocolo que discutiremos se registró en el International Prospective Register of Systematic Reviews, Próspero, con el número que aparece ahí, el 10 de diciembre de 2021, y siguió los lineamientos de manera adecuada a los lineamientos PRISMA. El factor de impacto más reciente de la revista JAMA de Psiquiatría que encontré es de 25,91 para 2021, que en realidad es uno de los más altos para revistas de psiquiatría. En cuanto a los autores, pues aquí se los presento, son los tres principales autores que aparecen en el artículo. Está el doctor Ole Koller Forsberg, que igual espero estarlo pronunciando bien, del Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca. Específicamente trabaja en la unidad de investigación en psicosis con 106 publicaciones, 13.600 lecturas, 3.600 citas, y sus áreas de experiencia o líneas de investigación corresponden con epidemiología psiquiátrica, tratamiento, comorbilidad y psiquiatría clínica. También están las doctoras Stielbauer y Brasenack, de la Universidad de Medicina de Berlín, específicamente ambas del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia, y por ejemplo pues la doctora Brasenack con líneas de investigación sobre todo en neurociencias médicas, neuroinmunología, inmunopsiquiatría, etc. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática general de la evidencia metaanalítica y metaanálisis de la eficacia y seguridad del uso de antidepresivos en poblaciones con enfermedades no psiquiátricas y depresión comórbida. Para la metodología de búsqueda se realizó la búsqueda de la literatura desde el inicio de la base de datos hasta el 31 de marzo de 2023 en PubMed y Embase, y no se aplicaron restricciones en cuanto al año o al idioma.
Para el procedimiento de selección, como lo vemos en este esquema, parejas de revisores independientes, cegados a los resultados de cada uno, examinaron todos los artículos identificados durante cada paso del procedimiento. En primer lugar, se examinaron los títulos y resúmenes según los criterios de elegibilidad, que son estos que les presento acá. Aquellos estudios definidos como una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo o con control activo de antidepresivos en seres humanos con una enfermedad no psiquiátrica, especificando que entendieron como enfermedad psiquiátrica a todas aquellas que se encuentran en el capítulo F de la CIE 10, y con depresión comórbida, que examinaban la eficacia antidepresiva y a lo mejor la tolerabilidad de los antidepresivos, los cuales definieron, justo como lo mencionábamos hace ratito, como pues fueron enumerados bajo este código de clasificación de ATC, el N06A9 de la Organización Mundial de la Salud que platicábamos, frente a placebo o entre sí. Y en cuanto a los criterios de exclusión, fueron estudios observacionales y reportes de casos, todos aquellos estudios en los que una enfermedad no psiquiátrica y la depresión comórbida no fueron la exposición de interés, o en los que la eficacia y la tolerabilidad de los antidepresivos no fueron el resultado de interés. También estudios en los que el fármaco activo se comparó con cualquier otro control distinto al placebo, por ejemplo la psicoterapia, y la depresión comórbida con otro trastorno mental, o bien experimentos, por ejemplo, en animales, in vivo, esos no se incluyeron. Entonces, en segundo lugar, se examinaron los textos completos y se evaluó su aplicabilidad según, como ya mencionamos, los criterios de inclusión que revisamos. El coeficiente kappa al final de Cohen es una medida del acuerdo entre los evaluadores y resultó en un coeficiente kappa de 0.74, lo que se considera como un acuerdo sustancial entre ellos. Para la selección también de revisiones sistemáticas, en caso de que se identificaran varias de estas con la misma enfermedad, se eligió la revisión que realizó el metaanálisis con mayor número de ensayos clínicos controlados, y si dos metaanálisis sobre la misma enfermedad incluían el mismo número de ensayos clínicos, entonces se elegía el que tenía el mayor número de participantes. También, para mostrar hallazgos más representativos, incluyeron solamente revisiones sistemáticas con criterios de inclusión amplios y generalizables, lo que significa que no se consideraron aquellas revisiones que estaban restringidas a lo mejor solo a subpoblaciones específicas, por ejemplo, definido a un área geográfica específica o grupo de edad. Okay. Para la evaluación formal de la calidad de evidencia se aplicó una herramienta de medición para la evaluación justo de múltiples revisiones sistemáticas, que es el AMSTAR-2, en donde las puntuaciones, como podemos ver aquí, varían de 0 a 16, y las puntuaciones más altas van a indicar una mejor calidad de las revisiones sistemáticas. Y también el AMSTAR-Content, en donde las puntuaciones varían de 0 a 9 y las puntuaciones más altas van a indicar la calidad, pero de los ensayos clínicos controlados en los metaanálisis. Entonces, la puntuación media de la calificación de AMSTAR-2 en los 52 metaanálisis fue de 9.3 de un máximo de 16, lo que indica que los metaanálisis fueron de calidad moderada a buena, como lo vemos aquí. Y bueno, en contraste, la puntuación media del AMSTAR-Content fue de 2,4 de un máximo de 9, lo que indica que en realidad los ensayos clínicos controlados originales incluidos fueron de baja calidad. El objetivo principal de este estudio fue examinar la eficacia y seguridad de los antidepresivos en el tratamiento de la depresión comórbida. El resultado principal fue la eficacia antidepresiva, la cual se define como la mejoría en una escala de clasificación de depresión durante el ensayo, por ejemplo, la escala de calificación de depresión de Hamilton. Los resultados secundarios también fueron, uno, pues la aceptabilidad de los antidepresivos, que esta está definida como la interrupción al medicamento por todas las causas, y la tolerabilidad de los antidepresivos, que se define como la interrupción específicamente por efectos adversos. También los resultados secundarios incluyeron, por ejemplo, 1, la respuesta antidepresiva, la cual es definida por el estudio como una mejora mayor al 50% en la escala de Hamilton, o 2, por ejemplo, la remisión de la depresión, la cual también es definida por el estudio como menos o igual a 7 puntos en esta misma escala. 3, también la interrupción del estudio específicamente por intolerancia, ineficacia y falta de adherencia. Y 4, al menos un evento adverso, así como eventos adversos específicos, incluido comportamiento suicida, suicidio y muerte.
La eficacia antidepresiva se presentó como diferencia de medias estandarizadas y la tolerabilidad, que ya definimos como la interrupción por efectos adversos, y la aceptabilidad se presentaron como cocientes de riesgos. Entonces, para eso pues tenemos que saber la diferencia de medias estandarizada. Se utiliza en la estadística como un resumen en el metaanálisis cuando todos los estudios evalúan el mismo resultado, pero lo miden a lo mejor de diferentes maneras. Por ejemplo, todos los estudios miden depresión, pero utilizan diferentes escalas psicométricas para medirlos. Entonces, en estas circunstancias es necesario estandarizar los resultados de los estudios en una escala uniforme antes de que puedan combinarse todos. La diferencia de medias estandarizada expresa el tamaño del efecto de la intervención en cada estudio en relación con la variabilidad observada en ese estudio. En el caso de esta, se define que más de 0.2, una diferencia de media mayor a 0.2 se considera como pequeña, como un impacto pequeño, más de 0.5 mediano y más de 0.8 se considera como grande. El riesgo relativo también es algo que pues, podemos repasar, es una medida del efecto que establece la relación que existe entre la probabilidad de que ocurra un evento en un grupo expuesto y la probabilidad de que el mismo evento ocurra en un grupo no expuesto. Entonces, suponiendo el efecto causal justamente entre exposición y el resultado, pues los valores del riesgo relativo pueden interpretarse de la siguiente manera. Un RR igual a 1 significa que la exposición no afecta al resultado. Un RR menor a 1 significa que el riesgo del resultado disminuye por la exposición, es decir, que es un factor protector. Y un RR mayor a 1, que el riesgo del resultado aumenta por la exposición, es decir, que es un factor de riesgo. Y bueno, por último, en esta parte no hay que olvidar que también en este estudio hubo un objetivo secundario que fue examinar la eficacia de los antidepresivos, pero en la prevención de la depresión comórbida. Y el resultado primario fue la aparición justamente de depresión comórbida, según se define o se definió en cada uno de los metaanálisis específicos. Para el análisis estadístico, los autores resumieron la evidencia de varios metaanálisis de red en diferentes enfermedades médicas, utilizando metaanálisis de efectos aleatorios para presentar la diferencia de medias estandarizadas para medidas continuas, es decir, la eficacia, y los cocientes de riesgo, como ya lo decíamos, para medidas binarias, es decir, la respuesta o remisión, del metaanálisis más nuevo o más grande dentro de cada enfermedad médica. También convirtieron todos los odds ratio a RR utilizando una fórmula estándar, y para agrupar las estimaciones de los metaanálisis se utilizó este estimador que podemos ver acá. Y de los metaanálisis en red se extrajeron los tamaños del efecto de cada comparación específica de un antidepresivo versus placebo. Se utilizó también la prueba de Chi cuadrada para cuantificar el grado de heterogeneidad, y para todos los análisis se utilizó este programa Stata. En cuanto a los principales resultados, en total se identificaron 6.587 referencias, de las cuales 263 publicaciones se sometieron como tal a una revisión de texto completo. De ellas, 176 revisiones sistemáticas, incluidas 45 revisiones Cochrane que cubrían 43 enfermedades médicas, fueron elegibles para la extracción inicial de datos. La mayoría de las revisiones sistemáticas se realizaron en enfermedades neurológicas, cardiológicas y oncológicas. Y con base en estos datos descriptivos se identificaron justo las revisiones sistemáticas más grandes dentro de cada enfermedad médica. Entonces, como podemos ver en este forest plot, el hallazgo principal es que todas las enfermedades médicas que fueron agrupadas por especialidad en 23 metaanálisis, en todas ellas los antidepresivos mejoraron la depresión frente al placebo, como lo podemos ver aquí, con una diferencia de medias estandarizada de 0.42. Pero al desglosarlo por enfermedades específicas, se identificaron las diferencias medias estandarizadas más altas para enfermedades como lo decíamos, como infarto al miocardio, que se encuentra aquí arriba, con una diferencia de medias estandarizada de 1,38, para dolor torácico funcional, con una diferencia de 0.87, y enfermedad de las arterias coronarias, con una diferencia de 0.83, y las más pequeñas, que son a lo mejor las de hasta abajo, fueron para dolor lumbar con una diferencia de 0.06 y lesión cerebral traumática con una diferencia de 0.08. También en comparación con el placebo, los antidepresivos se asociaron con mejores tasas de respuesta en 8 metaanálisis, con un riesgo relativo de 1,54 y remisión en 6 metaanálisis con un riesgo relativo de 1,43.
En este forest plot podemos identificar la aceptabilidad, en la cual podemos ver que los antidepresivos pues sí mostraron una peor aceptabilidad en 24 metaanálisis con un RR total de 1,17, lo cual quiere decir que fue más probable que abandonaran el tratamiento por cualquier causa aquellos pacientes que tomaron los antidepresivos en comparación con aquellos que tomaron placebo, sobre todo los pacientes, como podemos ver, con fibromialgia y evento cerebral vascular. Lo mismo para la tolerabilidad, se hicieron 18 metaanálisis en donde se calculó un RR de 1,39 en comparación con el placebo, es decir, con un mayor riesgo de abandono por efectos adversos en pacientes, sobre todo con enfermedad de Parkinson, que utilizaban ISRS, síndrome de intestino irritable y dolor neuropático. Por ejemplo, el primero que utilizaba duloxetina. Entonces, la aparición de cualquier efecto adverso también fue significativamente más probable con los antidepresivos en 10 metaanálisis con un RR de 1,22. Con respecto también a los efectos adversos específicos que mencionábamos en un inicio, los antidepresivos también tuvieron mayores riesgos específicamente de disfunción sexual, como lo sabemos, con un RR de 2,33, sequedad de boca con un RR de 2,12 y náuseas con un riesgo relativo de 1,70 en comparación con el placebo. De 10 revisiones sistemáticas que estudiaron los antidepresivos en la prevención de la depresión, 7 metaanálisis evaluaron la eficacia de los antidepresivos en comparación con placebo, que son estos que podemos ver en la presentación. Estas revisiones se publicaron entre 2014 y 2021 y abarcaron de 2 a 13 ensayos clínicos controlados aleatorizados y de 147 a 1.352 pacientes. En todas estas enfermedades médicas que podemos ver, el tratamiento antidepresivo se asoció con una reducción general del 57% en el riesgo de desarrollar depresión, con un riesgo relativo de 0,43 en comparación con el placebo. Entonces, pues para la discusión hay 5 hallazgos principales en este trabajo. Uno, pues como ya lo veíamos en los resultados, que los antidepresivos sí fueron más eficaces comparados con el placebo, pero con un pequeño, a lo mejor a mediano tamaño del efecto, y llevaron a mayores tasas de respuesta y de remisión también. También se asociaron los antidepresivos con mayores tasas de descontinuación asociadas tanto a la aceptabilidad como a la tolerabilidad y a un mayor riesgo de cualquier efecto adverso que se presentara. También en cuanto a esta parte de los tamaños del efecto, estos varían en cuanto a la eficacia, varían para cada enfermedad en particular, como lo veíamos, lo cual es muy importante a considerar. Y en pacientes con enfermedades no psiquiátricas, los antidepresivos se encontró que sí previenen la depresión con una reducción del riesgo general de hasta el 57%. Las revisiones sistemáticas, como lo veíamos, pues fueron de moderada calidad, pero como también lo mencionábamos, los ensayos clínicos controlados generalmente fueron de calidad baja. En cuanto a las fortalezas y limitaciones del trabajo, pues las fortalezas del análisis incluyen sobre todo que buscaban mantener un enfoque integral, un enfoque profundo y la evaluación formal de la calidad de las revisiones sistemáticas y de los ensayos clínicos controlados que incluyeron. Y pues las limitaciones incluyen las revisiones sistemáticas y de los ensayos clínicos en particular que se incluyeron, es decir, principalmente a lo mejor el número pequeño de ensayos clínicos, la ausencia de ensayos clínicos grandes para producir pues estimaciones más sólidas de eficacia. Y en segundo lugar, pues la mayoría de los metaanálisis agruparon en realidad todos los antidepresivos con solo unos pocos que pues definían antidepresivos específicos o grupos de antidepresivos. Entonces actualmente pues no es posible hacer recomendaciones de antidepresivos específicos, lo que apunta a la necesidad a lo mejor de futuros ensayos clínicos que comparen los antidepresivos directamente. También muchas revisiones sistemáticas no informaron varios aspectos importantes, por ejemplo, variables como sexo, edad, dosis o duración del tratamiento, y pues en consecuencia no se logró estudiar los moderadores potenciales de la eficacia o examinar si la disminución absoluta en las puntuaciones de depresión difería entre la depresión comórbida y el trastorno depresivo mayor sin comorbilidad, o por ejemplo calcular el número necesario a tratar o el número necesario a dañar. Y en tercer lugar, varias revisiones sistemáticas no informaron de la tolerabilidad, la aceptabilidad ni los efectos adversos, que era algo de lo que principalmente se buscaba obtener información, lo que limitó los análisis detallados sobre estos importantes aspectos.
En cuarto lugar, solo se consideraron metaanálisis de red, lo que significa que no se incluyeron ensayos clínicos que aún no han sido incluidos en algún metaanálisis. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, pues esta revisión sistemática en paraguas y metaanálisis demuestra que los antidepresivos son eficaces y seguros para depresión comórbida con enfermedades no psiquiátricas, con tamaños del efecto que en realidad son similares a aquellos reportados para antidepresivos en trastorno depresivo mayor sin comorbilidades no psiquiátricas. También que los antidepresivos pueden prevenir el desarrollo de la depresión en algunas enfermedades, pero este potencial beneficio pues también siempre lo debemos ponderar con los posibles efectos adversos que pueden tener en los pacientes de esta población. Es importante examinar y tratar la depresión comórbida en pacientes con enfermedades no psiquiátricas y los médicos debemos escoger tratamientos sí basados pues, en preferencias de los pacientes y también sobre todo en el potencial riesgo-beneficio de los antidepresivos. Y bueno, que los futuros ensayos clínicos controlados aleatorizados sí deberían incluir comparaciones cara a cara, por ejemplo, entre los antidepresivos para incrementar el conocimiento de las diferencias potenciales en eficacia y seguridad entre antidepresivos para depresión comórbida y pues para permitir recomendaciones de tratamiento pues más específicas para las distintas enfermedades. Pues muchas gracias por su atención.